Hola mis queridos hermanos en Cristo, que el Señor los bendiga mucho. Estamos por entrar en lo que llamamos la Semana Santa, los días de Pascua, una festividad muy recordada, especialmente en todas las iglesias cristianas de toda denominación, en el sentido de que es una fiesta clave o un recordatorio clave en nuestras vidas de esa bendición que Dios desde temprana edad preparó siempre para su pueblo, teniendo una provisión de una salida de escape, como fue esa primera Pascua allá en Egipto, en su pueblo Israel, el cual fue salvado de la esclavitud y la sujeción de ese tirano que era el gobernador de Egipto, o el faraón, como se llamaba. Y así nosotros también hemos sido librados de otro tirano, que es el mismo diablo, bajo el cual estábamos oprimidos, sojuzgados, de forma muy similar a la que estaba Israel en esa primera Pascua, cuando el Señor los sacó de Egipto para llevarlos a esa tierra prometida. Ahora Dios no nos ha prometido una tierra, sino un reino eterno. No es algo temporal y pasajero como era en aquel entonces, sino que es algo para toda la eternidad. Disfrutar del reino de los cielos mismos, que ya ha venido a morar en nuestras vidas. Y quería hacer una pequeña reflexión para ustedes, mis queridos hermanos, respecto a esto. El Señor, por supuesto, nos está hablando muy de cerca en este tiempo tan especial, con tantas cosas que recordamos acerca de esa primera Pascua. Pero antes de la Pascua yo quisiera comenzar la meditación inmediatamente después de la creación, en el libro de Génesis capítulo 2, cuando el Señor Dios creó todo árbol, ¿no es cierto? Como dice el capítulo 2, verso 9 del Génesis, delicioso a la vista y bueno para comer. Dice así este pasaje en Génesis capítulo 2, verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Así que Dios creó todo esto, infinidad tal vez de árboles, y en el medio del huerto estaban, de acuerdo a la Escritura, en el medio del huerto el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y el árbol de la vida. Y vemos ahí una gran distinción, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito respecto a esto, pero después, en el verso 16 del capítulo 2, Dios, nuestro Señor, autoriza a ese primer hombre, a Adán, a comer de todo árbol del huerto. Y dice así el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, punto y coma. Pero ahí en el próximo verso, inmediatamente después de esto, Dios prohíbe de comer de tan solo un árbol y le da la razón por la cual Dios no quería que comiese. Y dice en el verso 17, dice, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás. Y le dice, ¿por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, indudablemente, sin duda, vas a morir. Y vemos claramente en este episodio de la Escritura que al hombre se le fue dado a comer de todo árbol menos de uno solo. Vemos también que en el medio del huerto, es decir, en forma prominente, Dios había puesto los dos árboles, uno de bendición, que es el árbol de la vida,
y el otro de maldición o muerte, el árbol de la ciencia o conocimiento del bien y del mal. Sabemos que lamentablemente el hombre eligió comer precisamente de ese árbol que había sido prohibido, vedado por Dios, no en forma egoísta, no porque Dios quería impedir que comiera ese fruto que obviamente era muy bello y muy atractivo. Y el diablo le hizo creer a Eva de que en realidad Dios no quería egoístamente que fueran igual que él, por eso les impedía, o sea, porque iban a ser abiertos sus ojos, etcétera, etcétera, iban a ser semejantes a Dios. Y el diablo usó este truco para engañar al hombre y a la mujer. Y no lo hacía por eso, la prohibición, sino porque Dios sabía que iba a ser malo para el hombre comerlo. Ahora, preguntémonos nosotros, ¿qué tiene de malo conocer o distinguir entre el bien y el mal? Aparentemente, el truco del diablo hizo raíz profunda en el corazón de Eva y de Adán, porque era un razonamiento humanamente razonable, por así decirlo. No era descabellado, sino que era un razonamiento lógico. Simplemente la razón era porque es en esto que buscamos independizarnos de nuestro Dios, hacernos independientes del Señor, para decidir por nosotros mismos lo que es bueno o lo que es malo para nuestras vidas. O sea, esa era la razón. Dios no quería que Adán y Eva entraran en ese camino. ¿Por qué? Porque nunca fue la intención de Dios para nosotros o para el hombre de que viviésemos, en forma independiente de nuestro Creador, sino por el contrario. El plan original del Señor, de Dios, era tener una relación de amor y dependencia constante y permanente entre Él y su creación, nosotros, el hombre y la mujer. Si en lugar del árbol de la ciencia, Adán y Eva hubiesen elegido comer del árbol de la vida, la historia hubiese sido muy distinta, porque hubiesen comido de la vida eterna en dependencia constante y permanente hacia su Creador. Qué lástima, ¿no es cierto? Porque esa es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, como dice el libro de Romanos, capítulo 2, verso 2, es siempre agradable y es perfecta. Quiere decir que es lo mejor que le puede pasar al hombre y a la mujer, si hacemos y cumplimos la voluntad de Dios. Por supuesto, Adán y Eva no sabían todo esto, porque Dios no le había dado una razón, porque simplemente ellos no hubiesen podido entender la razón. En el sentido de que esta vida de dependencia era algo que Dios ofrecía al hombre, y era el hombre el que tenía esa libertad de decisión por sí mismo, como la tenemos nosotros, de decidir si vamos a obedecer lo que Dios nos dice que es bueno, o vamos a confiar en nuestros razonamientos, que son, como sabemos, humanos, limitados, insuficientes, incapaces, y lo cual, sin lugar a dudas, nos va a llevar a cometer ese mismo grave error. Hoy en día nosotros podemos hacer también esa misma decisión, cada uno de nosotros, y cada día de nuestra vida. Podemos elegir vivir una vida de independencia de nuestro Creador o una vida de absoluta y constante dependencia hacia Él. Nosotros debemos decidir cada día, como digo. No, por supuesto es una decisión de un día cuando Dios abre los ojos, entendemos estas realidades y nos revela por su Espíritu nuestra necesidad de arrepentirnos por precisamente querer o haber vivido una vida de independencia hacia Dios, que es nuestro Creador, ¿no es cierto? Es como si cualquier electrodoméstico moderno dice, bueno, yo me quiero desentender de mi Creador, de mi fabricante, voy a operar como a mí se me da la gana. Bueno, por supuesto va
a recoger problemas y va esa circunstancia a hacer que la garantía del producto sea anulada. Y lo mismo nuestra garantía de dependencia en responsabilidad y sometimiento a nuestro Dios caduca cuando decidimos vivir en forma independiente. Así que nosotros también debemos decidir cada día acerca de esto. Cuando decidimos depender de Dios, en vez de nuestra independencia en materia de decisiones personales, estamos negándonos a nosotros mismos para tomar la cruz del Señor. Esto es lo que tipifica en los evangelios el hecho de cuando el Señor mismo dice en Lucas 9:23 y le decía a todos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere venir hacia ese árbol de vida que es Cristo, representado en Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En otras palabras, no quieran tener una vida independiente de mí, sino por el contrario, voluntariamente vengan a mí, pero para venir a mí tienen que antes negarse a su razonamiento, a su voluntad, y tomar mi voluntad, mi razonamiento, mi forma de ver las cosas, que es completamente distinta a la de ustedes, por supuesto. Así como son los cielos más altos que la tierra, así son mis pensamientos, dice la Escritura, más altos que vuestros pensamientos. Así que no podemos ponernos nosotros o querer reemplazar la guía y dirección de nuestro Padre, que nos quiere bendecir y ayudar y prevenir de tantas cosas, de tantos desastres, de tantos cuántas catástrofes mundiales, internacionales, inclusive la que estamos viviendo ahora con este coronavirus, esta plaga, este flagelo, esta pandemia, hubiesen sido evitadas si el hombre voluntariamente hubiese acatado la voluntad de Dios. Pero lamentablemente sabemos cómo fue la historia. Pero nuevamente, quiero ir con este razonamiento a través de lo que el Señor habla en el nuevo pacto ahora, ¿no es cierto? De sí mismo, el Señor Jesucristo nos revela que nuestra mayor necesidad como seres humanos es alimentarnos espiritualmente con ese pan de vida que es la palabra de Dios. Ahora, acá hay una serie de alegorías, por así decirlo, cuando la Biblia habla de pan de vida, ¿no es cierto? Cuando la Biblia habla del árbol de vida, lo que está tipificando es a Dios mismo, o al Señor Jesucristo, que es Dios. Las Escrituras hablan que Él es la palabra. En el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y está hablando del Señor Jesucristo mismo. Él es la palabra, Él es el verbo, Él es el pan de vida, Él es el árbol de vida que necesitamos comer, como dice Mateo capítulo 4, verso 4, y también en Lucas capítulo 4, verso 4. No solo de pan vivirá el hombre, que esta es lo que el Señor le contesta al diablo, ¿no es cierto? Cuando es tentado el Señor después de 40 días de haber estado en ese desierto para ser probado, llevado por el Espíritu Santo mismo. Ahí vino ese enemigo tenaz a tentarlo al Señor. Y es interesante, ¿no es cierto? Estuve meditando bastante en esto. A veces pensamos que el diablo se presentó como diablo, pero hubiese sido muy obvio para el Señor. No, simplemente el diablo empezó a infiltrarle ideas al Señor en su cabeza, en su mente. Pero el Señor la resistió como con la palabra de Dios, que estaba comida por él, esa palabra que da vida y que le dio vida a él en ese momento para refutar la muerte, el engaño, la maldad que traía el diablo escondida en su declaración de que si tenía hambre, por supuesto que el Señor tenía hambre, pero lo que más quería el Señor es hacer la voluntad del Padre. Y como el Padre nunca le había dicho de que podría convertir esas piedras en pan, Él no lo iba a hacer. Así que el Señor le contesta con esta declaración: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Fíjense en que no habla ya de un árbol de vida, sino del pan de vida, ¿no es cierto? De un pan que produce vida, que es la palabra de Dios, que es lo mismo que decir Cristo, ¿no es cierto? Como decíamos antes. O sea que hay una semblanza, una similitud. Lo que era el árbol de vida al principio, cuando vino el Señor, Él mismo era ese pan de vida. Él mismo, el Señor Jesús mismo, se identifica en el Evangelio de Juan a sí mismo como el pan de vida. En el Juan, capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el verso 35, el Señor Jesús dice, o les dice a sus discípulos y a los que estaban escuchando, una serie de cosas que el Señor habló muy duras, que resultó en que muchos lo dejaran y se volvieran y no lo siguieran más al Señor. El Señor le dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Tremenda declaración, ¿no es cierto? Él mismo se define a sí mismo como ese pan de vida necesario para que el hombre viva. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra, el Señor Jesús mismo, hablando a nuestros corazones. Como este es mi deseo y voluntad, que esta palabra que está siendo lanzada ahora a través de este medio pueda llegar a ustedes y darles vida, producir fe en sus corazones, producir algo espiritual, ¿no es cierto? No material. Por supuesto necesitamos, el Señor no está diciendo, bueno, miren, no coman más porque no necesitan comer, no, el Señor sabe, es práctico, el Señor sabe que necesitamos la comida física, pero lo que está diciendo aquí es, y comparando, si ustedes necesitan comer físicamente, mucho más necesitan comer espiritualmente de ese pan de vida que soy yo mismo, en mi palabra, reflejado en mi palabra. Y en el mismo capítulo 6, como dije, interesante este capítulo, una serie de cosas que habla el Señor, aquellas cuyos sus mismos discípulos dijeron que eran cosas muy difíciles de digerir y de entender y de aceptar. Le dice en el verso 47 y verso 48, estos dos versos del capítulo 6 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús hablando le dice, de cierto os digo, o sea, ciertísimamente, el que cree en mí tiene vida eterna. Y el verso 48 dice, yo soy el pan de vida. Directamente, abiertamente el Señor evidencia la realidad de quién es Él. Y como digo, después en el mismo capítulo 6, el Señor hace una serie de declaraciones, si tienen sus Biblias abiertas, después del verso 48 que acabo de citar y leer, dice el Señor en el verso 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, porque era un alimento físico nada más. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Y está hablando de él. Y ahora en el verso 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo la daré por la vida del mundo. Está hablando de su cuerpo ahora, ¿no es cierto? Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? O sea, no estaba enseñando a practicar canibalismo, pero no era ese el propósito de la voluntad del Señor, ¿no es cierto? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Categórico. Verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aún físicamente, esta es la promesa del Señor.
Los muertos en Cristo resucitarán primero, como dice en 2 Tesalonicenses. Después los que vivan serán arrebatados junto con Él. Verso 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come, verso 56, mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Así que, hermanos queridos, fíjense en que esto es tremendo, lo que el Señor está declarando, y más adelante, en ese mismo contexto de lo que estamos leyendo, en el verso 60 dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, etcétera. Es el Espíritu el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si la creo, la recibo en mi corazón, producen vida eterna en mí. O sea, una vida que me sostiene delante de Dios, que produce fe en mi corazón, que me acerca al Señor. Y el Señor sabe, cuando abro mi corazón a su palabra, que estoy creyendo en Él. Y Él se goza en ver, sin necesidad de que hable siquiera, se goza en ver que en la simpleza de mi interior, en mi corazón, cuando nadie me ve allí, nadie conoce lo que digo, ni tengo que abrir mi boca, el Señor sabe de que estoy recibiendo su palabra y se goza en aquellos que la hacen, que la reciben, que lo hacen así. Por eso el Señor hace todas estas declaraciones. El que cree en mí, o sea, en mi palabra, tiene vida eterna porque estoy comiendo, recibiendo, nutriéndome de esa vida espiritual que es la palabra de Dios. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y también en el Evangelio mismo de Juan, en el capítulo 3, ¿no es cierto? Después de ese episodio donde viene Nicodemo a hablar con él, sabemos la declaración en Juan 3:16, donde tan famosa, donde el Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el verso 36 del mismo capítulo 3 de Juan, el Señor hace otra declaración muy parecida. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero, dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y así éramos, como dice en el libro de Efesios, todos hijos de ira, condenados. Pero Dios, que es infinito en misericordia, cuando estábamos muertos en nuestro delito de pecado, nos dio vida en Cristo Jesús. ¿Pero por qué? Por la fe, por creer, por aceptar, por recibir la palabra de Dios. Y este es el poder que tiene la palabra de Dios, de darnos vida. Por eso hizo el Señor tremenda declaración delante del diablo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca mía, de la boca de Dios. Y la recibo en mi corazón, no en mi estómago, en mi corazón debe ser recibida. Así que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 5, también verso 26, el Señor Jesús dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, porque es Dios, ¿no es cierto? Bueno, así también ha dado al Hijo, a Jesús, el tener vida en sí mismo. Por eso dice la palabra del Señor también en el libro de los Hechos, cuando habla, Pedro da testimonio de la resurrección de Cristo, de que no podía la muerte prevalecer sobre la vida, no podía la muerte contener esa vida de poder que tenía el Señor, el autor de la vida, la misma vida revelada en Él. Y finalmente, haciendo estas meditaciones acerca de Cristo como la fuente, el pan de vida, en 1 Juan capítulo 5, verso 12, otro hermoso texto de la palabra de Dios, 1 Juan capítulo 5, verso 12, búsquelo en su Biblia si la tiene a mano. El apóstol Juan, ahora en su
primera epístola, en su primera carta, dice algo tremendamente contundente. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea que, como muchas veces me han escuchado decir, yo no he recibido un credo, una religión, algo como son el resto de las religiones de este planeta, no. Recibí la vida de Dios, la vida de Cristo en mi corazón. Cuando vengo al Señor, abro mi corazón a Él, no estoy recibiendo palabras huecas, estoy recibiendo pan de vida que me alimenta el alma, me alimenta el espíritu, me alimenta mi fe para preservar en esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando participamos de la Cena del Señor, estamos dando testimonio al mundo y entre nosotros que estamos siendo nutridos y guiados por ese pan de vida eterna, y que también participamos también nosotros de la misma actitud de entrega absoluta de que tuvo el Señor en obediencia al Padre. Yo me estoy identificando, Señor, te estoy diciendo, cada vez que participo de ese pan y de esa copa, que lamentablemente ahora como estamos separados no lo podemos hacer y a lo mejor no lo haremos por un tiempo, pero podemos celebrarlo en nuestras propias casas y decirle al Señor, Señor, yo me identifico con esto, con tu entrega absoluta de obediencia al Padre, y yo quiero ser obediente también, y quiero entregarme a ti, absoluta, incondicionalmente, en obediencia a ti y a mi Padre. Ahora, ¿cómo entendemos esto con la Pascua, no es cierto? Bueno, ¿cómo fue la primera Pascua? En el libro de Éxodo, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, si tienen sus Biblias, vengan conmigo a este pasaje. En Éxodo capítulo 12 nos relata la primera Pascua que vivieron los israelitas, como dije al principio, antes de salir de Egipto, donde estaban esclavizados. Así como nosotros estábamos esclavizados por el pecado, por el mundo y sus atracciones, por el diablo que usaba todas estas cosas para tenernos prisioneros y no dejarnos en libertad. Así, en el libro de Éxodo capítulo 12, vamos a leer del verso 3 al 4, donde Dios le da instrucciones a Moisés de cómo iba a ser instituida esa primera Pascua. Y dice así, en el libro de Éxodo capítulo 12, verso 3 y 4, dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Ahora, podemos pensar, si no entendemos el por qué, ¿no es cierto? Dios le da esta instrucción tan específica y detallada a Moisés. Fíjense en el verso 4, ¿no es cierto? Dice, mas si la familia fuera tan pequeña que no baste la familia para comer un cordero entero, eso es lo que quiere decir. Entonces, él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer, o sea, cuánto comen, si hay personas que comen más, comen menos, si hay más mujeres, hay más niños. En cuanto al comer de cada persona, haréis la cuenta sobre el cordero, o sea, el cordero tenía que ser suficiente comida para todo el grupo familiar. Si el grupo familiar fuera tan pequeño que el cordero fuera muy grande, por así decirlo, demasiado para alimentar a esa pequeña familia, bueno, tenían que asociarse con el vecino de al lado, por así decirlo, el próximo vecino de su casa, hablar con esa persona y arreglarse, pero lo que tenían que hacer, no decía acá si era el vecino de la derecha o de la izquierda, sino que buscaran, ese era el propósito, ¿no es cierto?,
ver que el cordero que se iba a inmolar, que iba a ser usado para la Pascua, alcanzara para alimentar a la cantidad de gente que estuviese envuelta en este proceso, ¿no es cierto? Y después vemos en el verso 9 y el verso 10, dice así otro detalle acerca de este cordero que debía ser usado para celebrar la Pascua. Recordémonos que el cordero era, por así decirlo, el símbolo clave de esa Pascua, el cual, como le hemos leído, era la instrucción, parte de la instrucción del Señor para Israel. Tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia, o sea, y después esa aclaración, si la familia fuera pequeña, que se asocien con otros. Y después en el verso 9 y 10 dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, o sea, todo el cordero entero. Y fíjese lo que dice el verso 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare, hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Quiere decir esto, por eso estaba la instrucción en el verso 3 y 4, de que si el cordero era demasiado para el grupo familiar, buscaran asociarse con otra familia vecina para comerlo. Pero el propósito era, como dice acá, el verso 10, que ninguna cosa debía ser dejada para el otro día, para la otra mañana, sino que, y si quedaba algo, dice acá, el resto de este verso 10, había que quemarlo en el fuego. Y el cordero no debía ser comido crudo, por supuesto, ni cocido en agua, sino asado. Y todo esto tiene una simbología, ¿no es cierto?, debía ser carne que estaba quemada, consumida en el fuego. Y esto habla de un sacrificio, como después se iban a instituir los sacrificios, después que Dios le da la ley a Moisés, el tabernáculo, etc. Y esos animales debían ser puestos en el altar sobre el fuego para ser quemados, consumidos. Y es más, la grasa, etc., ciertas partes del animal debían ser quemadas aparte. Pero no me quiero detener en eso, pero sí hacer énfasis en el hecho de que el verso 10 dice que debía ser el animal consumido entero, por completo, y si hubiese quedado algo, no podía dejarse para el otro día, sino que había que quemarlo, o sea, no tenía que quedar nada en absoluto. Y esto tiene una simbología. Así también nosotros, hermanos queridos, no debemos dejar nada de la palabra del Señor. ¿Cuál es nuestro Cordero Pascual? Es el Señor Jesús, ¿no es cierto? Es más, dice en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En otras palabras, ¿quién es nuestro Cordero Pascual? Es Cristo mismo, hermanos. Y lo que acabamos de leer en el libro de Éxodo tiene una simbología tremenda para nosotros. Nosotros, hermanos queridos, no debemos dejar nada de Cristo, que es Cristo, la palabra del Señor, desperdiciada, sin que la comamos, sin que la digiramos acordemente para nuestro beneficio y vida personal. Esto no es otra cosa que aprender a obedecer o guardar los mandamientos del Señor y creer en sus promesas. ¿Qué tiene la palabra del Señor? La palabra del Señor tiene estas dos cosas. Mandamientos, como vimos desde el principio, fueron diseñados por Dios para preservarnos, para guardarnos, para que no suframos, para que no muramos. Y aparte de eso, Dios nos da no solo mandamientos, sino promesas tremendas, con las cuales, si guardamos su palabra, si cumplimos las condiciones, obtenemos las promesas, ¿no es cierto?, que nos da Dios, no solo para alentarnos, sino para bendecirnos, porque siempre el propósito de Dios para su pueblo siempre fue para bendición. Así que esta es la razón.
que aprendamos a obedecer o guardar sus mandamientos y también a creer y esperar sus promesas. Recuerden que esto es lo que desde el comienzo fue el plan de Dios para el hombre, para nosotros. Que tengamos una vida de constante y permanente dependencia hacia Él, aceptando y cumpliendo todo lo que Él nos indica por sobre nuestras opiniones personales. ¿Cómo los indica? A través de su palabra, a través de lo que nos dejó en esta maravilla que tenemos a nuestro alcance en distintas versiones, distintos tamaños, electrónica, en el teléfono, en la tablet, en la PC, en donde sea, pero que usemos de eso como un elemento de vida para nuestra alma y nuestro espíritu. Es la palabra del Señor, es el pan de vida que me alimenta. Necesito diariamente y constantemente estar no solamente leyéndola, sino meditando en la palabra del Señor. Esto es algo muy importante, hermanos. A veces leemos como loros y no nos queda nada. No es el propósito. El propósito de la palabra es traer vida, y si yo no la mastico, no la digiero, la vida no se va a producir en mí. Solamente cuando entro en este proceso de saborear y degustar esa palabra, de meditar en ella, ¿no es cierto? Aunque sea una pequeña promesa del Señor, y pensar en ella, meditar, gozarla. Así que este es lo que significa, ¿no es cierto? No dejar nada fuera, no dejar nada del cordero, y si queda algo, quemarlo. Quiere decir que había que hacerlo como un sacrificio para Dios, pero no dejarlo desperdiciado. Eso era lo que, no tirarlo a la basura, en otras palabras. Eso es lo que no quería el Señor. Recuerden que esto es lo que desde el comienzo, como digo, fue el plan de Dios para el hombre. Una vida de constante y permanente dependencia hacia Él, recibiendo lo que Él nos dice y cumpliendo en nuestras vidas lo que Él nos indica, como un padre amoroso que guía a sus hijos. ¿Qué propósito tiene cualquier papá, cualquier mamá en prevenir o que su hijo haga o no haga ciertas cosas que sabe el padre y la madre que les va a hacer mal? Por supuesto, preservarlo, guardarlo, amarlo. Así que en la medida que aprendemos a confiar y depender en el Señor, y esto debe ser algo creciente en nuestras vidas, ¿no es cierto? O sea, no es algo intuitivo. Nosotros cuando venimos al Señor estamos acostumbrados a vivir por nuestros razonamientos, por nuestra forma de ver las cosas. Y tenemos que aprender a confiar y depender en el Señor. No sé, a lo mejor a mí es algo que todavía, después de más de 40 y tantos años de cristiano, me sigue costando. Y el Señor me muestra que todavía hay áreas en mi vida, y siempre lo va a haber, en donde lamentablemente no estoy confiando en Él y en su palabra. Estoy confiando más en mis propios razonamientos. Es algo muy apegado a nosotros. Pero debemos aprender crecientemente y debemos desarrollar en nuestra vida una confianza en el Señor. Pero hay algo más que tenemos que aprender. También debemos, y esto lleva aparejado lo otro, ¿no es cierto? También lleva aparejado el hecho de que debemos aprender a desconfiar cada vez más de nuestros razonamientos personales. Por eso el libro de Proverbios, en el capítulo 3, verso 5, dice esta frase que es tremenda. Debemos aprenderla de memoria, hermanos, memorizarla, tenerla en nuestros corazones, meditar en ella. Mediten en esto. Dice así Proverbios capítulo 3, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, no te fíes en tu corazón, en tu mente, en tu razonamiento, porque es ahí donde perdemos la batalla contra el diablo. Si el diablo nos va a venir a tentar, como lo vino a tentar al Señor Jesús, a nosotros también nos va a venir a tentar. Y nos va a venir a tentar no apareciendo, ¿no es cierto?, físicamente como diablo,
sino infiltrando ideas o lanzando falsas enseñanzas que yo escucho, cosas o teorías o lo que sea, y tengo que poder discernir por medio de la ayuda del Espíritu Santo y la misma palabra de Dios, así como hizo el Señor, si eso que yo recibo es de Dios o es del diablo. Porque el diablo, por supuesto, es más astuto que yo. Por eso esta palabra me dice, Proverbios 3, capítulo 3, verso 5, Daniel, no te fíes en tu propio razonamiento, no te apoyes en tu prudencia, en tu inteligencia, en tu sensatez. No, no te apoyes en eso. Apóyate o fíate solamente en Dios. De todo tu corazón, ahí puedo respaldarme y sentirme respaldado y recostarme en esa suficiencia absoluta de un Padre amoroso, que todo lo que Él me dice que no haga, no lo debo hacer, y todo lo que me dice que haga, lo debo hacer, porque Él sabe y tiene absoluta poder y suficiencia y conocimiento de todas las cosas, mucho más que cualquiera de nosotros. Así que, como dije, no solamente la vida cristiana es aprender a confiar más en Dios, eso es algo que todos tenemos que hacer, sino que también debemos aprender a desconfiar cada vez más de nosotros mismos. Las dos cosas van juntas, porque es muy sutil, muchas cosas que intuitivamente confiamos en nosotros, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver las cosas, y ponemos, sin darnos cuenta, en duda la palabra de Dios cuando dice lo contrario. Pero, hermanos, créanme, es siempre al revés. Siempre lo que nosotros pensamos que es contrario a la palabra de Dios, lamentablemente es un error. Así como el mismo error que cometió Adán y Eva, el mismo error que cometieron los hombres de la creación y que seguimos cometiendo cada ser humano en la medida que confiamos en nuestro propio razonamiento, en nuestra propia prudencia, en nuestras propias formas de ver las cosas. Así que, conclusión es que nuestra Pascua es Cristo, como dice este pasaje en 1 Corintios 5, 7, nuevamente lo vuelvo a citar. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, y fíjese que empieza con una exhortación, dice, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Cuál es la vieja levadura? Bueno, es mi forma de pensar, mi forma de razonar, mi forma de ver las cosas, como a mí me parecía, como yo, así era yo, y estoy seguro que cada uno de los que me están escuchando éramos iguales. Esta es la forma que yo armé mi vida, armé mi forma de pensar, tengo mi modelo de actuar, mi protocolo de conducta o mi moral o mi forma de ver las cosas, y así debe ser, porque si el que no acata mi forma de ver y de pensar y de interpretar las cosas está mal y lo saco de mi vida. No, limpiaos de la vieja levadura, de la vieja masa, para que seas nueva masa, sin levadura. Y levadura es un símbolo de pecado, como sois, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esta es una exhortación a la iglesia del Señor, a limpiarse o despojarse de la vieja levadura, lo cual significa nuestro viejo hombre cargado de impurezas y de pecados, tal como dice en Efesios capítulo 4, verso 22 al 24, que dice así, si quieren búsquenlo en su Biblia para ver que estoy hablando palabra del Señor. Efesios capítulo 4, verso 22 al 24, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, quiere decir en la forma que antes vivíamos, pensábamos, nos movíamos, razonábamos, despojaos del viejo hombre. Fíjese que Dios no lo hace, yo lo tengo que hacer, yo me tengo que quitar, despojar mi forma de razonar, de ver las cosas. ¿Por qué? Porque está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos. Y esos deseos engañosos que están en que la Biblia llama nuestra carne, nuestro yo, nuestro ego, lo que el diablo usa para hacernos pecar, para hacernos caer en la trampa.
Y dice el verso 23 de Efesios capítulo 4, ahora verso 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Se da cuenta? La clave es mi mente, la forma que yo pienso. Cuidado con mi mente, cuidado con mi forma de pensar, de ver las cosas. Y dice el verso 24, y vestíos. También esto es algo que yo debo hacer, que tú debes hacer. Del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para hacer ahora en Él, en Dios, una nueva creación, ¿no es cierto? Como dice también en el libro, en la segunda epístola de Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación, creado por Dios. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que, ¿cómo podemos lograr esto? Bueno, no me quiero extender en la forma, pero lo pueden leer ustedes en sus casas. Lean el resto del pasaje del capítulo 4 del libro de Efesios, después de esos 2 versos que hemos leído, del verso 22 al 24, donde dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos o despójense del viejo hombre que está viciado o corrompido conforme a los deseos engañosos de nuestras pasiones humanas, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que mi forma de pensar tiene que cambiar, para que venga la mente de Dios, y nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿no es cierto? Bueno, para que venga la mente de Cristo, mi mente, todos mis pensamientos viejos, mi forma de ver, mis actitudes antiguas, mi forma de razonar, de ver las cosas de la vida, de tratar a las personas, de hablar, de cómo me muevo yo en la vida, tiene que todo ser cambiado revolucionariamente por el poder del Espíritu Santo. Yo estoy seguro, de acuerdo a estos pasajes, que es la voluntad de Dios, es palabra de Dios. Si yo la recibo en mi corazón y la creo, voy a creer también que Cristo, mi Pascua, ya fue sacrificada. Quiere decir que Él lo va a hacer posible en mí, en la medida de su gracia y su poder, en la forma, en la medida que yo se lo permita en mi propia vida. Por eso mi trabajo es limpiarme de mi vieja levadura, de todo aquello que corrompe mi ser, que contamina, que, por así decirlo, hace un choque frontal con la voluntad de Dios, porque es completamente opuesto. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue sacrificado por mí. Yo no tengo nada que hacer de mi parte más que creerle a Él, porque Él es mi Pascua, Él es mi salida a la libertad, y Él es tu salida a la libertad. Y cómo es simplemente comiendo de su carne, bebiendo de su sangre. No quiere decir canibalismo, nuevamente insisto, sino que es recibir ese pan de vida, aceptarlo en mi corazón. Y por supuesto no es carne o algo, sino que es su palabra en mi vida, recibiéndola en mi corazón, aceptándola, creyéndola, viviéndola cada día. Que sea la palabra de Dios la que me mantiene, la que me sostiene, la que me guía, la que me edifica, la que me alimenta, la que me fortalece, la que me da vida. Y que sea esa misma vida la que da vida a tu vida como consecuencia de haber escuchado este simple mensaje de aliento y bendición para cada uno de ustedes. Les deseo que tengan unas muy bendecidas y dichosas Pascuas en compañía de sus seres íntimos. Cada cual va a estar en sus casas. Es muy parecida a esta primera Pascua en el sentido de que vamos a estar aislados, cada cual con nuestro grupo familiar íntimo, ¿no es cierto? Bueno, es muy parecido a esto que acabamos de leer en el libro de Éxodo, capítulo 12, donde el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Que el Señor quiera hoy, en esta privacidad, que comamos ese cordero pascual, pero no ese cordero que compramos en la carnicería, sino ese cordero que ya fue sacrificado por nosotros, que es Cristo,
Y para que podamos realmente obedecer esta exhortación en 1 Corintios 5, de limpiarnos de toda nuestra vieja levadura, para que podamos ser nueva masa para el Señor, sin levadura como lo somos, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que nos revela tu voluntad desde el principio de la creación para cada uno de nosotros, para cada ser humano que habita este planeta Tierra. Señor, vemos cuántas cosas nos hubiésemos evitado si ese primer hombre, esa primera mujer, hubiesen creído la verdad tuya en vez de haber creído la mentira del diablo. Y hoy también, Señor, nosotros tenemos el mismo desafío. Tantas veces creemos la mentira del diablo por sobre la verdad tuya, y te pedimos que nos perdones, Señor, que nos limpies de nuestra vieja levadura, que nos ayudes a despojarnos, a quitarnos, a limpiarnos de esa basura, inmundicia, y que nos vistamos, ¿no es cierto?, de ese nuevo hombre, creados, como dice este pasaje en Efesios, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Señor, ayúdanos a hacer esto una realidad en nuestras vidas, que sea algo que cada día lo decidimos hacer, que no sea una decisión de un día para siempre como a veces pensamos, sino que esta actitud de negarnos a nosotros mismos para hacer tu voluntad tiene que ser algo constante y permanente en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos. Y Señor, sabemos que nuestra carne es débil, nuestro espíritu está dispuesto, como decía el Señor Jesús a sus discípulos, pero la carne es débil. Orad, pues, y velad, para que no seamos tomados en tentación o desprevenidos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te ruego que ayudes a mis hermanos en este tiempo tan especial que nos toca vivir, en el cual tú tú ya lo sabías, no te toma por sorpresa. Señor, tú estás al tanto de todas estas cosas que están pasando, de estar aislado, no poder estar juntos con mis hermanos, celebrando esta Pascua. Pero, Señor, te ruego que en esta intimidad de nuestro hogar, con nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros familiares directos, no importa cuán grande o pequeño sea ese grupo, pero, Señor, que no desperdiciemos nada de tu palabra, que no dejemos perder nada de lo que tú nos dices, sino que lo aprovechemos, Señor, lo comamos, lo recibamos, lo aceptemos en nuestras vidas, y que esto produzca vida espiritual en cada uno de nosotros, desarrollando nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia sobre todo hacia ti, Señor. Ayúdanos a no ser egoístas, no ser independientes de ti, ni rebeldes, sino ser completamente dependientes de ti, Señor. Que cada paso que damos podamos mirarte a ti antes de darlo, Señor, con esa confianza de que tú nunca nos vas a defraudar, siempre nos vas a guiar hacia el lugar correcto, siempre nos vas a dar la palabra necesaria, el consejo correcto de cómo actuar ante cada situación. Gracias, Padre, porque sabemos que esa es tu voluntad. Bendice a cada uno de mis hermanos, llénalo de tu gracia, de tu poder, que tu paz, bendición y protección acompañe a cada hogar en esta Pascua, y que el cuerpo de ese Mesías glorificado, que fue entregado por cada uno de nosotros, llene nuestros corazones, alimente nuestro espíritu, y que nos llene de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, te damos a ti la honra y la gloria, en el precioso nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén.